leído en la Biblia que dice que todo lo que pidamos lo pidamos en el nombre de Jesucristo. ¿No puede explicar, hermano, cómo es que funciona eso? Sí, yo tampoco entiendo eso tanto, que si pedimos en el nombre de Jesucristo, ¿lo vamos a recibir por inmediato? Bueno, sí, cómo no, sí puedo explicarles. Permítame hacer referencia directa a uno de los pasajes bíblicos que nos enseña de esa manera. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ese es Jesucristo hablando, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. A eso es lo que se refieren, ¿verdad? Entonces, la pregunta de Alex es cómo funciona eso, la de José es vamos a recibirlo de inmediato. Primeramente, no voy a entrar en el detalle de la fe porque hemos estado enseñando ya bastante sobre la fe. Primeramente, es importante y necesario que tengamos fe en Jesucristo. No fe en nosotros, sino en Jesucristo. Pero bien, con respecto a este pasaje bíblico, es bien importante mencionar que el orar, el pedir en el nombre de Jesucristo implica por lo menos tres cosas importantes, por lo menos tres, que debemos de distinguir, que debemos de conocer. Esto les va a ayudar bastante, jóvenes, en su vida de oración, en su fe en Jesucristo y a orar en el nombre de Jesucristo, porque yo oigo cantidad de oraciones y pasan personas a orar. No me refiero en nuestra iglesia solamente, sino en diferentes iglesias, en diferentes lugares, y pasan a orar y dicen, bueno, bendice esto, Señor, gracias, amén. Y gran cantidad de personas que oran en frente de congregaciones en otros lugares ni siquiera mencionan el nombre de Jesucristo, ni siquiera dicen en el nombre de Jesucristo, cuando Jesucristo nos está diciendo que todo lo que pidamos al Padre lo hagamos en su nombre. O sea, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Nada cuesta que nosotros obedezcamos esto. Entonces, ¿qué es lo que implica? Primeramente, significa, para poder pedir de esa manera y recibir, hermano José, es orar en armonía con la voluntad de Cristo. ¿Qué quiere decir orar en armonía con la voluntad de Cristo? Orar conforme a su voluntad. Entonces, orar en armonía con la voluntad de Cristo. Entonces, debemos de preguntarnos si la oración que yo estoy haciendo está en armonía con la palabra de Dios. Si no está en armonía, si no está bajo, llamémosle la cobertura o la protección de la palabra de Dios, difícilmente aquellas cosas van a suceder. Entonces debemos de orar en armonía con la voluntad de Cristo, en armonía con la palabra de Dios. Y una pregunta que ustedes se pueden hacer es, ¿hubiera hecho Jesucristo esta oración? ¿Hubiera hecho Jesucristo esta oración? Y eso les puede ayudar también. Entonces, primero, orar en armonía con su voluntad. Segundo, orar con fe en Él, fe en su autoridad y fe en su poder. Entonces, eso de orar con fe en Jesucristo debe de incluir tener fe en la autoridad que Jesucristo tiene y tener fe en el poder que Jesucristo tiene. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo, el Padre también, ¿verdad? El Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios, son omnipotentes. Entonces Jesucristo es omnipotente, todo lo puede ser, no hay nada imposible para Él. Entonces tenemos que tener fe en ¿qué? En que para Él nada es imposible, que Él es omnipotente y que tiene la autoridad, porque Él ha sido el Padre le dio autoridad sobre todo y sobre todas las cosas. Entonces tener fe en Él, tener fe en su poder y tener fe en su autoridad. Entonces el tercer punto es orar con el deseo siempre que oremos con el deseo de glorificar tanto al Padre como al Hijo. Porque cuando nosotros pedimos a Dios en el nombre de Jesucristo, Jesucristo nos concede y hace las cosas, dice el Padre glorificado en Él. Entonces nosotros, nuestra oración no solo se trata de dame, tengo fe en ti, es armonía contigo, en tu voluntad, armonía con tu palabra, sino que quiero glorificarte en lo que te estoy pidiendo. Al obtenerlo, Señor, yo quiero glorificarte.
Entonces es importante considerar estos 3 aspectos cuando nosotros oramos con fe en el nombre de Jesucristo. ¿Lo entienden esto? ¿Queda más claro ahora? Yeah. Qué bueno, que Dios los bendiga. Amén.